Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. ¿Y si te dijera que 3 vikingos desafiaron al destino mismo y hallaron el camino hacia el corazón de Yggdrasil, el árbol del mundo? Un mapa perdido, una criatura ancestral entre las sombras, y armas forjadas por los dioses, esperando a quienes fueran dignos de empuñarlas. Pero el verdadero poder no está en la fuerza, está en la unión. Si crees que las hazañas más grandes nacen del coraje y la hermandad, entonces esta historia es para ti. Suscríbete ahora a Guardianes de Valhalla y acompaña a Thorolf, Ketil y Eirik en una travesía que va más allá de cualquier saga contada por los Skalds. Porque hoy presenciarás la creación del Reino de la Paz. Y todo comenzó con un mapa. Capítulo 1: El mapa maldito. El inicio de la profecía. Mapa. ¿Y si un simple mapa pudiera cambiar el destino de los reinos? 3 vikingos, una ruta prohibida y un tesoro forjado por los dioses. Descubre cómo comenzó la mayor travesía de sus vidas. ¿Y por qué jamás volverán a ser los mismos? En una era de mares bravos y tierras desconocidas, donde el rugido de los vientos resonaba entre los bosques y el sonido de las espadas cortando el aire era constante, 3 audaces vikingos se encontraron ante algo que desafiaba todo lo que sabían sobre el mundo. Un mapa antiguo, hallado por pura suerte, revelaba el camino hacia un destino místico. El propio tronco de Yggdrasil, el árbol del mundo, que conectaba todos los reinos de la existencia. Pero lo que les aguardaba allí no era un simple viaje, era una prueba de coraje, fuerza y sabiduría. A cada paso, el poder de sus ancestros se haría más palpable, pues, al final del recorrido, los esperaba un tesoro singular, 3 armas con habilidades únicas, forjadas por los propios dioses. El primero de los vikingos, un hombre de fuerza descomunal, sería digno de un hacha cuyos cortes no solo atravesaban carne, sino que también esculpían destinos. El segundo, un guerrero de mente aguda, recibiría un escudo que no solo lo protegería de los golpes, sino que reflejaría la fuerza de su propio espíritu. Y el tercero, con un corazón leal e impetuoso, obtendría una armadura que no solo lo resguardaría de cualquier filo, sino que también le otorgaría una invulnerabilidad que lo haría casi imbatible. Cada una de estas armas poseía una esencia mágica, una energía ancestral que moldearía la trayectoria de sus portadores. Juntos, con estos dones en mano, los 3 vikingos fundarían un nuevo reino, lejos de las guerras y disputas sangrientas. El reino de Valornir, donde la paz y la prosperidad se convertirían en las armas más poderosas y el objetivo más grandioso. Un reino donde el poder no residía en las batallas, sino en la fuerza de la unión y la armonía entre los reinos de Midgard y los dioses. Pero nada sería sencillo en Valornir. Con cada nueva travesía, surgirían desafíos colosales, forjando la verdadera esencia de lo que significa gobernar con sabiduría y con fuerza. ¿Qué les deparará el destino a estos 3 vikingos? ¿Y cómo cambiarán las armas que llevan el curso de la historia, para siempre? Capítulo 2: Hermanos de sangre. El juramento que cambiará la historia. Espadas cruzadas, una batalla selló su alianza. Una profecía sellará su destino. Desde las costas del norte hasta los reinos del más allá. Thorolf, Ketil y Eirik están a punto de emprender la travesía más peligrosa de todas. Descubrir qué significa ser verdaderos hermanos del destino. En el corazón de una aldea vikinga, a orillas de un río impetuoso que cortaba los vastos bosques, 3 guerreros se destacaban no solo por su habilidad en combate, sino por su inquebrantable amistad. Eran conocidos en su tierra natal como los 3 espíritus del norte, un apodo que no solo reflejaba su fuerza, sino también la profundidad de su vínculo, algo que ni el tiempo ni los desafíos podían romper. Sus nombres eran Thorolf, Ketil y Eirik, y sus caminos, aunque distintos, habían estado entrelazados desde el momento en que se encontraron. Thorolf, el mayor de los 3, era un hombre robusto, de hombros anchos y una espesa barba que simbolizaba su resistencia. Su presencia imponente venía acompañada de una sabiduría que solo los guerreros más experimentados podían alcanzar. Thorolf había sido el líder natural de su aldea, siempre preocupado por proteger a sus hermanos y preservar las tradiciones. Sin embargo, la guerra le había dejado cicatrices, y sabía que su verdadera fuerza ya no residía en su hoja afilada, sino en el consejo y en la unidad que podía ofrecer. Ketil, el segundo, era un hombre ágil y de espíritu inquieto. Su cuerpo esbelto y musculoso era el reflejo de un hombre que prefería la lucha rápida y estratégica. Ketil había sido criado en las sierras del norte,
donde las tormentas de nieve y los vientos cortantes moldearon su mente aguda y su cuerpo intrépido. Aunque era el más joven, su visión estratégica y su capacidad para desarmar al enemigo con astucia lo hacían esencial en cualquier batalla. Era el estratega del grupo, y sus ideas, aunque muchas veces provocaban acalorados debates entre sus amigos, siempre llevaban a soluciones victoriosas. Eirik, el más impetuoso de los tres, era el alma de las batallas. Con una mirada penetrante y un espíritu indomable, Eirik poseía una fuerza incomparable, tanto física como mental. Criado entre los fiordos helados, donde las tradiciones del combate se transmitían de generación en generación, Eirik tenía un talento natural para las armas, ya fuera una espada, un arco o una lanza. Creía que el honor de un guerrero estaba en luchar con valentía y ferocidad, sin temer a la muerte, pues ya había aceptado el destino de un vikingo. Su energía y fuerza inspiraban a todos a su alrededor, y aunque muchas veces era impulsivo, jamás fallaba en defender a sus amigos hasta el final. El destino hizo que estos tres guerreros se cruzaran en un momento crucial. Habían sido convocados para una gran batalla contra un enemigo común, una invasión sajona en el norte. El campo de batalla fue donde se forjó el lazo entre ellos. Thorolf, con su liderazgo natural, guiaba los movimientos del ejército. Ketil, con sus tácticas impredecibles, debilitaba al enemigo antes de enfrentarlo, y Eirik, con su valor inquebrantable, se lanzaba al frente, liderando la carga y desafiando a cualquiera que se interpusiera. Fue durante esa lucha donde se salvaron mutuamente más de una vez, y el respeto y la amistad comenzaron a consolidarse. Tras la victoria sobre los sajones, se celebró una gran fiesta, y allí, entre cantos, banquetes y danzas, nació una verdadera amistad. Juraron lealtad eterna, y lo que empezó como una alianza de guerra se transformó en una hermandad que duraría toda la vida. Juntos emprendieron muchas otras campañas y aventuras, cada vez más unidos con cada victoria y cada pérdida. Sus hazañas se convirtieron en leyenda entre los demás vikingos, y pronto sus nombres eran conocidos en todas las aldeas, desde los campos helados del norte hasta las costas doradas del sur. Fue durante uno de estos viajes que ocurrió algo inexplicable. Mientras navegaban en busca de nuevos territorios, se desató un fenómeno extraño. El mar estaba en calma, el cielo despejado, cuando un viejo anciano apareció ante ellos, en una isla olvidada entre la niebla de las aguas. El viejo vestía ropas gastadas, pero su mirada cargaba con el peso de la sabiduría ancestral. Los observó con atención antes de entregarles un mapa, diciendo solo: «El destino de Yggdrasil los llama, y aquellos que busquen la verdad con coraje, recibirán el poder para cambiar el curso del mundo». El mapa que el anciano les entregó no era como los comunes. No estaba hecho de papel, sino de pieles de animales, con símbolos que parecían danzar a la luz de las llamas. Cada trazo latía con una energía extraña y misteriosa. Ketil fue el primero en comprender la magnitud de lo que tenían frente a sí. «Este es el camino hacia el corazón mismo de Yggdrasil», dijo con los ojos brillando. «El árbol del mundo. Una ruta que pocos, si acaso alguno, se han atrevido a seguir». Mientras Ketil estudiaba el mapa, Thorolf sintió una fuerza inexplicable en su pecho. Supo, como un presagio, que esta sería su mayor travesía. Y Eirik, con su espíritu aventurero, ya estaba preparado para la acción. Se habían encontrado por azar, pero ahora sabían que su amistad sería puesta a prueba de una manera más profunda que cualquier desafío anterior. El lazo que los unía ya no era solo el de guerreros, era el de almas que compartían un destino común. Desde ese momento, nada volvería a ser igual. Emprendieron una travesía que los llevaría más allá de todo lo que cualquier vikingo había imaginado. Y mientras su barco cortaba las aguas heladas, sus corazones latían como uno solo, listos para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. El tesoro prometido en la ruta hacia el tronco de Yggdrasil no era solo una recompensa. Era la llave para algo mucho mayor, el poder de cambiar el destino de su pueblo. Y juntos partieron, seguros de que su vínculo los llevaría hasta el final. Pero, ¿sería el poder de Yggdrasil suficiente para desafiar todo lo que conocían? ¿O serían las propias armas que recibirían las que cambiarían no solo su futuro, sino la historia del mundo entero? El destino los aguardaba. Capítulo 3: El umbral del sacrificio. La ruta maldita hacia Yggdrasil. Niebla, negras tormentas, visiones del más allá, y un portal que solo los dignos pueden cruzar. La travesía ha cobrado heridas, hambre y fe. Pero el destino no perdona. ¿Estarán preparados para pagar el precio de lo imposible? La partida de Thorolf,
Kjetil y Eirik no fue algo simple ni sin consecuencias. El mapa que los guiaba hacia Yggdrasil no mostraba una ruta conocida, sino un camino misterioso y peligroso. Sin saber realmente lo que les aguardaba, los tres guerreros zarparon en sus embarcaciones, con el viento cortando sus rostros y las olas golpeando con fuerza los cascos de madera. La esperanza y la determinación estaban grabadas en sus rostros, pero también había una pizca de temor, como si el propio mar presintiera que algo monumental estaba a punto de ocurrir. No había retorno. Estaban comprometidos con el destino. Durante los primeros días de viaje, el mar parecía calmo, casi sereno. Pero algo estaba a punto de cambiar. Una densa niebla, más espesa que cualquier otra que hubieran enfrentado, apareció de repente, tragándose por completo sus embarcaciones. El sonido de las olas fue sofocado por aquella bruma, y la sensación de estar perdidos en lo desconocido se apoderó de todos a bordo. Era como si el propio océano los estuviera poniendo a prueba. Thorolf, quien normalmente era el más cauteloso, dio el primer paso con confianza. Lo que buscamos, debemos encontrarlo, dijo con voz ronca, rompiendo la atmósfera pesada. Y así, con determinación, avanzaron guiados solo por el viento y las estrellas, que ya casi no se veían. Pero la niebla no sería la única adversidad. En una noche sin luna, una tormenta colosal los azotó, como un castigo de los propios dioses. El viento aullaba como un lamento, y las olas golpeaban los barcos con una furia brutal. Kjetil, con su mente estratégica, supo usar la tormenta a su favor, instruyendo a los demás para maniobrar las naves de forma que no fueran tragadas por las corrientes. Sabía que el viento, bien usado, podía ser un aliado. Durante horas, la lucha por la supervivencia fue implacable. Y fue entonces, por primera vez, que la amistad entre ellos fue verdaderamente puesta a prueba. Eirik, siempre impetuoso, quería enfrentar al mar con valor, como si fuera otro enemigo en batalla. Pero fue contenido por Thorolf, que comprendía que la victoria no vendría de la fuerza bruta, sino de la sabiduría en cada movimiento. Juntos, bajo la guía de Thorolf, lograron atravesar la tormenta, pero no sin perder parte de sus provisiones. A medida que pasaban los días, la naturaleza se volvía aún más traicionera. El sol ardía en lo alto, pero su calor no traía alivio. Al contrario, creaba ilusiones en el horizonte, como espejismos que confundían la mente. Kjetil fue el primero en notar que el mapa estaba siendo distorsionado por sus propios pensamientos, ya debilitados por la fatiga. Sugirió que descansaran y que confiaran solo en la corriente natural, permitiendo que su experiencia los guiara. Sin embargo, el agotamiento físico y mental comenzaba a consumirlos. Cada paso era más difícil que el anterior. Fue entonces cuando Eirik, el más impulsivo, comenzó a cuestionar si realmente estaban en el camino correcto. Él no era alguien que se rendía fácilmente, pero empezaba a comprender que los desafíos que enfrentaban ya no eran solo físicos. Eran espirituales. La ruta, que al principio parecía clara, ahora los conducía a territorios desconocidos. Lugares donde los dioses jugaban con el destino. Una noche, mientras encendían una fogata, una extraña criatura emergió de las sombras. Tenía ojos luminosos que reflejaban el fuego. Alta y delgada, su piel era verdosa, y su cabello, como musgo húmedo. No se parecía a nada que hubieran visto antes. El camino hacia Yggdrasil está reservado para los valientes, pero pocos regresan de él. A cada paso, un sacrificio será exigido, están preparados para eso. La tensión llenó el aire. El trío, sin vacilar, aceptó el desafío. Prometieron no desviarse del camino, sin importar el precio. Como una advertencia silenciosa, la criatura desapareció entre las sombras, dejando solo una sensación de vacío y una incertidumbre creciente. El tiempo continuó su marcha, y a medida que se acercaban al borde del mundo conocido, nuevos y más terribles desafíos surgían. Los bosques se volvían más densos, con árboles tan gigantescos que bloqueaban la luz del cielo. Estaban habitados por criaturas salvajes, lobos de ojos brillantes y serpientes gigantes que se deslizaban entre las raíces. Durante una de esas emboscadas, Eirik, que iba al frente, fue atacado por una serpiente monstruosa, cuyos colmillos eran como espadas afiladas. Thorolf, con su fuerza descomunal, logró alejar a la criatura. Pero Eirik quedó gravemente herido. Fue Kjetil, con su conocimiento sobre hierbas, quien encontró una planta rara capaz de curar los venenos más poderosos. Esa experiencia selló aún más el lazo entre ellos. En ese momento,
ya no eran solo compañeros de batalla. Eran hermanos de camino. Las noches, ahora frías e interminables, pasaban lentamente. Pero el espíritu de los tres no se quebraba. Alrededor del fuego, hablaban del futuro, de los reinos que conquistarían y del tesoro que pronto encontrarían. Sin embargo, sabían que en cada paso, las fuerzas de Yggdrasil los ponían a prueba. Probaban su valor, su fe y, por encima de todo, su vínculo. Estaban siendo moldeados para algo mucho más grande, algo que superaba cualquier tesoro material. Finalmente, llegaron a la base de Yggdrasil. El propio aire parecía vibrar con energía. Las raíces del árbol eran como serpientes de piedra, y el tronco, tan vasto como una montaña, se extendía hasta el cielo. Se encontraban ante algo tan majestuoso que incluso los guerreros más feroces se sintieron pequeños frente a aquella fuerza ancestral. Pero la verdadera prueba estaba justo delante. Un portal mágico se abrió frente a ellos, como si esperara medir su voluntad para continuar. Thorolf, Ketil y Eirik se miraron, leyendo la decisión en los ojos de cada uno. Ya no había vuelta atrás. Habían superado mares, tormentas, bestias salvajes y seres sobrenaturales. Ahora estaban listos para lo que el destino les tenía preparado. Juntos, unieron sus manos y dieron el último paso hacia lo que sin duda sería la aventura más grande de sus vidas. Capítulo 4. La Sala de los Elegidos. El juramento eterno. Escudo, un portal entre mundos. 3 tronos. Y un destino escrito por los dioses. Las armas han sido reveladas, pero su poder no es individual. Es la unión lo que puede salvar el mundo. ¿Estás listo para cruzar el umbral junto a ellos? Tras dar el último paso en la ruta que los conducía hasta Yggdrasil, una sensación indescriptible los envolvió. Era como si el propio mundo, con sus vastas distancias y paisajes salvajes, se hubiera disuelto en una sola corriente de energía. Los árboles y las piedras, las aguas y los vientos parecían desvanecerse, y el sonido del mar a lo lejos fue sustituido por un silencio profundo, casi absoluto. Thorolf, Ketil y Eirik sintieron, al mismo tiempo, una presión y una ligereza. Era como si estuvieran cruzando la delgada línea entre lo conocido y lo desconocido. Estaban a punto de entrar en un dominio mucho más allá de cualquier entendimiento humano. El portal frente a ellos no era como ningún otro que hubieran cruzado. Parecía hecho de la propia esencia de Yggdrasil, con raíces y ramas entrelazadas en patrones intrincados, formando una estructura que se desplegaba en espiral. Era como si el tronco mismo del árbol del mundo se inclinara para darles paso a un nuevo reino. No existían palabras para describir la grandiosidad de ese momento, pero sus corazones latían con fuerza, como si supieran que al atravesar ese portal no solo cambiarían de lugar, sino que transformarían su propia existencia. Al cruzar, la visión que se abrió ante ellos era aún más surrealista. Ya no estaban en el mundo físico, sino en un salón vasto e iluminado por una luz dorada que parecía emanar desde todas las direcciones. El techo desaparecía en un infinito celestial, con estrellas y constelaciones flotando en el aire, indiferentes al tiempo o al espacio. La sala era majestuosa, y en su centro había 3 tronos de oro, posicionados bajo un resplandor suave, como si hubieran estado esperando por la llegada de los guerreros. Cada trono estaba adornado con detalles intrincados en metal y piedras preciosas, reflejando la luz dorada en un espectáculo de colores que los hacía sentir ante algo sagrado. A medida que avanzaban, sus ojos, cargados de incredulidad, notaron algo aún más asombroso. Sobre cada trono reposaba una arma. No eran armas comunes. Estaban forjadas con una perfección que desafiaba cualquier comprensión humana. El trono del centro sostenía un hacha inmensa, con una hoja de plata reluciente, como si reflejara el poder de los propios dioses. El segundo trono, a la derecha, ostentaba un escudo gigante, adornado con runas antiguas, cuya superficie parecía cambiar con cada movimiento, reflejando la energía que lo rodeaba. Y el tercero, a la izquierda, sostenía una armadura dorada, con grabados que parecían moverse bajo la luz, como si la propia armadura estuviera viva, esperando ser usada. Lo más sorprendente, sin embargo, eran las inscripciones talladas en los brazos de cada trono. En el trono del hacha, estaba el nombre Thorolf, y el arma parecía llamarlo, como si hubiera estado esperando su mano desde el principio. En el trono del escudo, estaba el nombre Ketil,
y el escudo brillaba con una luz suave que parecía proteger incluso el aire a su alrededor. Y en el trono de la armadura estaba el nombre Eirik, cuya energía vibraba, casi como si respondiera a la presencia de su portador con una conexión inexplicable. Se acercaron lentamente, sintiendo el peso de la gravedad del momento. Cada paso venía acompañado de una creciente sensación de responsabilidad. Sabían que esas armas no eran simplemente herramientas para el combate. Eran símbolos de algo mucho mayor. El poder de un guerrero, sí, pero también el destino de un reino. Antes de que pudieran tocarlas, una presencia inmensa y etérea se reveló ante ellos. Una figura alta, envuelta en una capa de pura luz, con ojos que brillaban como estrellas lejanas. El ser tenía un aura de misterio y sabiduría, y su voz, al hablar, vibró en el aire como una melodía ancestral. «Yo soy el guardián de este lugar», dijo, con voz serena pero imponente. «Y ustedes, guerreros, son los elegidos». Las palabras del guardián parecían resonar directamente en el corazón de cada uno. Sabían que estaban frente a algo más grande que ellos mismos. Algo que no podía entenderse solo con la razón, sino con el alma. El guardián continuó, hablando como si se dirigiera al espíritu de cada uno. «Ustedes no son solo guerreros. Son reyes. Reyes que traerán paz al mundo, pero no con la fuerza de una espada, ni con el peso de un hacha, ni con el brillo de un escudo. La verdadera fuerza reside en la unión. Cada una de estas armas no pertenece a uno solo, sino a todos. Solo unidos, con valor y sabiduría, podrán cumplir el destino que les ha sido entregado». Thorolf, Ketil y Eirik, al escuchar las palabras del guardián, sintieron a la vez peso y ligereza. El destino que los aguardaba no era gobernar con mano de hierro, sino unir, sanar y liderar con un corazón puro. La paz que debían traer al mundo no sería conquistada con sangre, sino forjada en acciones, decisiones y equilibrio entre reinos y pueblos. El guardián entonces señaló los 3 tronos, y con un gesto místico, hizo que las armas levitaran en el aire, como parte de una danza celestial. Estas armas, forjadas por los propios dioses, son instrumentos de poder, pero también de responsabilidad. No deben usarse de forma aislada, sino como símbolos de unidad. Solo con los corazones alineados en un mismo propósito, alcanzarán el poder verdadero, y traerán la paz que el mundo tanto necesita. Los 3 guerreros, sintiendo la profundidad del momento, dieron un paso al frente, y al tocar las armas, una energía inmensa los envolvió. Cada uno sintió el poder de la arma destinada para él, pero también entendió que esa arma era solo una extensión de algo más grande. Un propósito colectivo. Con los 3 reunidos, la magia se intensificó, y el guardián sonrió, como si supiera que, por primera vez, el mundo estaba a punto de cambiar. «Ahora que comprenden su destino, síganme», dijo el guardián, mientras un nuevo portal brillante se abría frente a ellos. Con un gesto sereno, guió a los guerreros para que lo cruzaran, y al hacerlo, sintieron que la energía del lugar comenzaba a desvanecerse, como si el tiempo y el espacio los arrastraran de regreso al mundo físico. Estaban a punto de regresar a su tierra natal, pero sabían que al salir de ese portal, nada volvería a ser como antes, porque el reino que estaban por fundar no sería un reino de poder, sino un reino de paz y prosperidad, donde la unidad de sus corazones sería la clave para un nuevo comienzo. Capítulo 5. El Reino de la Paz. La leyenda de los 3 reyes. Corona no regresaron como guerreros. Volvieron como símbolos de un nuevo mundo. En tierras marcadas por la guerra, surgió una esperanza. Valornir, el reino donde la unión se convirtió en la mayor de las armas. El regreso de Thorolf, Ketil y Eirik a su tierra natal no fue solo un viaje físico. Aquellos que partieron de Dinamarca años atrás en busca del tesoro oculto en las profundidades de Yggdrasil, ya no eran los mismos. Habían atravesado un portal de poder que no solo los llevó a un lugar místico más allá de toda comprensión, sino que también los transformó, como si estuvieran imbuidos del poder del propio árbol del mundo. Regresaron con armas que trascendían lo material, con armaduras que se convirtieron en símbolos de una fuerza divina, y con corazones ardiendo con el fuego de una misión entregada por los dioses.
Estaban preparados para lo que venía, pero para muchos, su regreso era inesperado. Y la historia del Reino de la Paz aún sonaba como un sueño demasiado lejano. Al pisar nuevamente las tierras danesas, el aire seguía siendo el mismo, fresco y salado, con el viento soplando fuerte entre las colinas, recordándoles que el mar siempre sería tanto aliado como enemigo. Sin embargo, nada más parecía familiar. La Dinamarca que encontraron ya no era la misma. Las aldeas estaban divididas, las tierras marcadas por las cicatrices de antiguas guerras. El pueblo estaba agotado, cansado de luchar. Ansiaban algo más, pero no sabían qué. Entonces, al ver a los 3 guerreros desembarcar con sus trajes y armas doradas, un susurro recorrió las aldeas. Su regreso no era solo físico, era el cumplimiento de una promesa divina. Las leyendas de sus hazañas en Yggdrasil ya se habían difundido, y el pueblo creía que traían consigo algo más que poder. Traían esperanza. Una nueva era estaba por comenzar. Fue en una llanura verde, entre las serranías que alguna vez presenciaron incontables batallas, donde los 3 guerreros decidieron establecer su reino. No buscaron tierras ricas en oro o fértiles en exceso, porque ya poseían algo mucho más valioso. Una visión de un reino cimentado en la paz, donde el poder no dividiría a los pueblos, sino que los uniría. Al observar aquellas tierras vastas de Dinamarca, Thorolf, con la sabiduría que le dieron los años y las guerras, supo que ese lugar, entre mar y montaña, con ríos y vegetación abundante, sería el sitio perfecto para fundar el nuevo reino. Además de fértil, era estratégico. Estaba en el corazón de Dinamarca, accesible y visible para otros pueblos vikingos. Pero la idea de un reino pacífico no sería fácil de conquistar. El espíritu guerrero seguía vivo en muchas aldeas vecinas. Las tensiones entre clanes eran grandes, y muchos dudaban de la propuesta de los 3 héroes. Creían que, si no era la espada quien gobernaba el mundo, la naturaleza humana caería en el caos. Pero Thorolf, Kjetil y Eirik no pensaban ceder. Sabían que la verdadera fuerza de un rey no está en gobernar con miedo, sino en inspirar respeto, en unir corazones. La primera batalla por la paz no se libró con espadas, sino con palabras. Thorolf, siempre el sabio líder, convocó a los jefes de los clanes más poderosos del territorio. Habló con la pasión de quien había visto los horrores de la guerra, y con la serenidad de quien entendía que solo la unión podría traer prosperidad. No ofreció conquistas, ni riquezas materiales. Ofreció justicia, equilibrio y pertenencia. Un reino donde todos, sin importar clase o linaje, tendrían un lugar. Pero la diplomacia no fue suficiente para todos. Algunos clanes no aceptaban un cambio tan radical. Temían perder su poder. Entonces fue Kjetil, con su mente estratégica, quien propuso algo audaz. Si las palabras no bastan, que nuestras acciones hablen. No buscamos guerra, sino desafío. Un combate simbólico. Si perdemos, renunciaremos a nuestra visión. Pero si vencemos, ustedes deberán unirse a nosotros. Los 3 desafiaron a los clanes más beligerantes, no para destruir, sino para demostrar la fuerza de su unidad. La batalla fue épica, pero no brutal. Fue un combate disciplinado, simbólico. Cada golpe estaba medido, no para matar, sino para mostrar el poder de la hermandad. Y, como predijeron, su unión, no solo como guerreros, sino como hermanos de destino, prevaleció. Los clanes más resistentes empezaron a entender. No eran solo gobernantes, eran portadores de un poder profundo y duradero. El poder de la fraternidad. El poder de la alianza. Con la victoria simbólica y las tensiones calmadas, el reino de la paz empezó a tomar forma. Pero aún había trabajo por hacer. No bastaba con establecer un gobierno. Era necesario formar una cultura, una que viviera y respirara la unidad. Fue entonces cuando Eirik, con su pasión y valentía, inició un movimiento en todo el reino. Incentivó al pueblo a construir aldeas, fortalezas y escuelas, donde las nuevas generaciones serían enseñadas a valorar el respeto, y no perpetuar el ciclo eterno de venganza.
Con el tiempo, las palabras de Thorolf, Ketil y Eirik se extendieron por toda Dinamarca. Y más allá, pueblos vecinos, antes desconfiados, comenzaron a buscar a los tres reyes, ya conocidos como los tres reyes de Valornir, en busca de orientación. No eran solo reyes de un territorio, eran líderes de un nuevo movimiento, un movimiento por algo mayor. El Reino de la Paz fue establecido no solo en Dinamarca, sino también en tierras cercanas. Una tierra donde la guerra no era la primera respuesta, sino la última. Y donde el poder no era fuerza bruta, sino la capacidad de proteger y guiar. Con el crecimiento del reino, la ciudad de Valornir, su capital, floreció. Sus calles, antes llenas de barro y oscuridad, se volvieron limpias, prósperas. Sus casas, construidas con amor y esfuerzo colectivo. Los tres reyes jamás se separaron. Gobernaron no como monarcas aislados, sino como hermanos de una nación unificada. Thorolf guiaba con sabiduría el consejo. Ketil planeaba el futuro con visión clara. Y Eirik, siempre en primera línea, inspiraba a su gente a luchar por la paz. El Reino de la Paz se convirtió en un faro de esperanza para otros pueblos que, por siglos, habían vivido en guerra. Y cuando los enemigos llegaron a las puertas del reino, los tres reyes no temieron. Los enfrentaron con coraje. Y como siempre, vencieron. No con armas, sino con el espíritu inquebrantable que los unía. Y así, la leyenda de Valornir se esparció por el mundo, no solo como un reino de paz, sino como una prueba viva de que incluso en las sombras más profundas de la guerra, es posible encontrar luz, porque la verdadera fuerza nunca estuvo en las armas que cargaban, sino en la unión entre ellos. Y cada vez que aquellas armas fueron alzadas, fue siempre juntos, y en esa unión residía o poder que cambió o destino do mundo. El último aliento de Valornir, cuando los reyes se convirtieron en leyenda. Vela no murieron como guerreros, sino como símbolos eternos, porque hay una fuerza que sobrevive a las batallas. El legado de quienes unieron al mundo con sabiduría y corazón. Con el pasar de los años, el tiempo, silencioso y constante como el murmullo del viento entre los árboles de Valornir, comenzó a dejar su marca en los cuerpos de los tres grandes reyes. Sus barbas se volvieron blancas como la escarcha de las montañas. Sus pasos, una vez firmes como martillo sobre piedra, se tornaron más lentos, mas no menos sabios. Thorolf, el sabio del consejo. Ketil, el visionario de las estrategias. Eirik, el espíritu ardiente que jamás abandonó al pueblo. Sabían que su jornada en este mundo no sería eterna. Habían cumplido su misión, habían sembrado una paz que no dependía de espadas, sino de principios. Un reino que ya no necesitaba su vigilancia constante, porque los corazones de su gente latían al ritmo de la unión que ellos forjaron. Cuando el último día llegó para cada uno, no lo hizo con el estruendo de la guerra, sino con la serenidad de un atardecer. No cayeron en combate, sino que partieron en calma, rodeados de hijos, nietos y del pueblo que habían guiado con amor y firmeza. Sus últimos suspiros no fueron gritos de batalla, sino palabras suaves, envueltas en gratitud y honra. No murieron como guerreros, murieron como símbolos, como leyendas vivas de una era que cambió el curso del mundo. El reino de la paz perduró, no como un eco de conquistas, sino como un faro de sabiduría. Y cuando las futuras generaciones caminaban por los salones de Valornir, donde los tres tronos dorados aún brillaban con luz suave, y donde las armas de los reyes descansaban en silencio sagrado, sabían que la verdadera victoria de Valornir no se encontraba en las hachas, ni en los escudos, sino en algo mucho más fuerte, la unión de tres corazones destinados a cambiar la historia. Los niños escuchaban las historias a la luz del fuego. Los ancianos hablaban de los días gloriosos, y los sabios enseñaban que incluso los guerreros más feroces pueden ser instrumentos de paz. Así, el legado de Thorolf, Ketil y Eirik se convirtió en semilla, una semilla que siguió brotando en cada generación, en cada decisión tomada con el corazón, en cada alianza forjada no con acero, sino con verdad, porque hay cosas que las espadas no pueden lograr. Y hay reinos que no se gobiernan desde un trono,
sino desde la memoria viva de quienes supieron ser grandes, sin necesidad de destruir. ¿Te ha gustado esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. Fuego, la jornada continúa. Fuego.